Excelente. Bueno, chicos, muy buenas noches. Bienvenidos a esta clase número 2 de su diplomado. En este caso, donde estamos viendo el módulo correspondiente a sistemas de información geográfica. Vamos a hacer un breve repaso de manera muy rápida, muy fugaz, con respecto a lo que vimos el día de ayer. ¿Ok? Entonces, recordemos que un sistema de información geográfica básicamente es eh, digamos, es la interrelación de múltiples componentes, ¿cierto? Pero, ¿para qué lo utilizamos? ¿O por qué se utiliza este tipo de herramientas o este tipo, eh, llamémoslo así, como de métodos, de personas, de procesos o de adquisición de datos? Porque aparece algo bastante interesante y es que, ¿qué tiene de especial lo espacial? ¿Cierto? Las propiedades espaciales de los elementos del mundo son posición, tamaño, distancia, dirección, forma, textura, movimiento y relación entre objetos, ¿vale? Todos los elementos del mundo, todo lo que nos rodea tiene una posición respecto a ese objeto, respecto a otro. Mi casa queda al lado de la del vecino. El supermercado queda a 3 cuadras o a 3 calles. Em, el lago más cercano queda en una posición, o sea, hay una posición, hay un tamaño, qué tan grande o qué tan pequeño es, qué tan grande es el cultivo de 10 hectáreas. Pues bueno, ahí ya es redundante, ¿no? Pero qué tan grande es el cultivo de palma, qué tan grande es el cultivo de café, qué tan grande es el cultivo, o sea, hay un tamaño. Una distancia, ¿qué distancia hay entre Bogotá y La Paz? ¿Sí? Hay una distancia, hay una dirección. ¿En qué dirección nos encontramos? Dirección sureste, noreste, noroeste, entre un punto y otro. Hay una forma, ¿cierto? El relieve tiene formas características. Hay una textura. Todos los objetos sobre la superficie terrestre tienen una textura diferente. Por lo menos un bosque natural es muy diferente a unos pastos o a unos rastrojos. ¿Vale? Si los objetos se encuentran en movimiento, obviamente tienen también una dirección o tienen, si el movimiento es muy rápido o muy lento, ¿cierto? La Tierra siempre se encuentra rotando, pero dentro de ella pues también tenemos movimientos de los elementos, ¿ok? Y la relación entre estos objetos o estos elementos. Entonces, todos los objetos del mundo en este caso tienen esas propiedades, ¿vale? Y ahí es donde aparece el tema de los mapas, que es, en este caso, el objetivo de los mapas nos permite a nosotros comunicar información espacial, ¿cierto? Es decir, mostrarles a ustedes de manera muy fácil y muy sencilla la posición, el tamaño, la distancia, la dirección, la forma, la textura de los diferentes elementos que se sitúan sobre la superficie terrestre, ¿vale? Entonces, según Myers, en el 97 nos dice que cuando hablamos de cartografía, pues vamos a tener ciertos problemas que los revisamos en este caso el día de ayer, ¿cierto? Y en este caso los podemos categorizar en localización, extensión, distribución y textura o forma, asociación espacial, interacción espacial, cambio espacial, entre otras cosas, ¿vale? Es decir, podemos decir que lo espacial es especial. ¿Por qué? Entonces, aquí vienen digamos, tres respuestas para decir qué tiene de especial lo espacial. Y es lo siguiente, todos los elementos del mundo pueden definirse por su posición. El componente esencial es, el componente espacial es esencial en variedad de disciplinas, lo que hablábamos también, los diferentes enfoques de los sistemas de información geográfica. Y el trabajo con información espacial conlleva decisiones únicas, complejas y a veces en ocasiones bastante difíciles, ¿vale? Entonces ya sabiendo en este caso o recopilando lo que vimos el día de ayer, podemos entender en este caso que los sistemas de información geográfica nos dan ese plus de información, ¿cierto? Nos dan como esa milla extra, sobre todo en el análisis de datos, ¿vale? Entonces, en este caso, puede ser una herramienta o puede ser una ciencia.
¿Por qué? Porque aunque nos ayuda a tomar decisiones, propiamente los sistemas de información geográfica también han tenido una evolución a nivel de ciencia. Y en este momento, con la revolución digital, pues sigue en pleno crecimiento toda esta serie de librerías y toda esta serie de datos, sobre todo enfocada al análisis espacial. La resolución de problemas es simplemente un sistema para la generación de mapas y los SIG me permiten a mí generar esos mapas detallados, ¿vale? También recordemos que el día de ayer nosotros hablábamos de que queríamos representar el mundo real, ¿cierto? Y para representar el mundo, digamos, real, íbamos a tener que utilizar diferentes cartografías temáticas, ¿cierto? Sobre la misma superficie, en este caso del terreno, pues íbamos a tener múltiples temáticas que me iban a permitir revisar de una manera más detallada el terreno y dar como ese valor agregado dentro de la temática como tal. Algunas son imágenes satelitales, otro ya es cartografía vectorial y básicamente los SIC son un conjunto de componentes interrelacionados que me permiten almacenar, procesar, transmitir y distribuir información espacial, que está compuesto por software, hardware, análisis, datos y gente, ¿vale? En este caso, pues sistemas, las siglas SIG se conocen en este caso por sistemas de información, que es como una rama a lo que es lo que se conoce como mática y se le agrega la palabra geo, ¿cierto? Para decir que es geomática o es una parte de esta rama, pues, de la ciencia que se encarga de estudiar el comportamiento del monitoreo terrestre desde diferentes puntos de vista. Aquí aparece la programación, las bases de datos, los satélites, las imágenes satelitales, la teledetección, el manejo de información espacial, entre otras cosas, ¿vale? Entonces están en constante evolución. Entonces ya para terminar el recorderis de 5 minutos, en este caso, un sistema de información es un conjunto de funciones o componentes interrelacionados que conforman un todo, es decir, obtenemos, procesamos, almacenamos y distribuimos información, es decir, datos, para apoyar la toma de decisiones y el control de una organización. Igualmente apoya la coordinación, análisis de aspectos complejos, entre otros aspectos, ¿vale? Es importante entonces tenerlo en cuenta. Chicos, en la plataforma del, en la plataforma del Moodle, les puse a ustedes la presentación que vimos el día de ayer y los datos que vamos a trabajar el día de hoy. Son datos de tipo vectorial porque vamos a identificar principalmente las diferentes fuentes de adquisición de datos espaciales, ¿vale? Entonces voy a dar un minutico para que descarguen estos daticos y sobre esos elementos vamos a empezar a trabajar, ¿ok? Listo, entonces en un minutico y ya vamos a pasar a esta conferencia. Buenas noches. Buenas noches. Colega, una pregunta. El día de ayer, no sé si me equivoco, estaba mostrando usted una carpeta donde habían libros de referencia bibliográfica. Sí, sucede que como la mayoría de libros pesan más de 30 megas, más de 35 megas, todavía estoy intentando comprimirlos para poder subirlos. Es que resulta digamos, como es tanta información, tengo que estarlas fragmentando. Pero ya estoy a punto de empezar a subirlo, ¿vale? Entonces no te preocupes. Dentro de los aspectos generales, yo siempre pongo un elemento que se llama bibliografía y ahí ustedes lo pueden descargar, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. Vale, vale, claro que sí, claro que sí. ¿Listo? Entonces, descarguen los daticos porque vamos a empezar a ver los tipos de datos espaciales y lo que podemos trabajar a través de esos tipos de datos espaciales. Entonces, un minutico y arrancamos.
Listo, chicos. Ya. Entonces vamos a continuar. ¿Listo? Entonces vamos a ver los diferentes tipos de datos espaciales que nosotros podemos obtener en los sistemas de información geográfica. ¿Vale? Ojo, son diferentes los software, en este caso ArcGIS o QGIS, a los tipos de datos. Básicamente los tipos de datos es la información con la que nosotros podemos manipular los datos espaciales, ¿cierto? Entonces, dentro de los sistemas de información geográfica existen infinidad de archivos cartográficos. Cada uno de ellos muestra una metodología específica de análisis, representación o edición. A menudo trabajamos con infinidad de naturalezas de archivos cartográficos. Como los más habituales en este caso son los tipos de check file o los tipos vector, los modelos digitales, ¿cierto? Las tablas, las bases de datos, los team, entre otras cosas. Pero, ¿sabemos cómo se estructuran estos archivos realmente? ¿Sabemos las aplicaciones que tiene su mala gestión? Bien, pues aquí vamos a ver cada uno de estos tipos de datos y vamos a ver cómo nosotros podemos tener una buena gestión. ¿Para qué? Para poder manipular la información. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Los archivos, en este caso, manejados en cartografía, tienden a ser archivos múltiples. No están formados por un único archivo como puede ser un sencillo documento en Word o una imagen JPG. Habitualmente, los archivos cartográficos están formados por más de un archivo y en ocasiones llegan hasta a tener estructuras complejas de carpetas que no debemos descuidar si queremos trabajar correctamente con ellos o deseamos compartirlos con otros usuarios, ¿ok? Entonces, en ese sentido, chicos, quiero que ustedes descarguen su carpetita, se llama datos, y dentro de esta carpetita van a tener ustedes este elemento de tipo vector, ¿vale? Yo aquí tengo en descargas, fíjense que yo aquí lo descargué, aquí lo tengo, se llama datos, voy a borrar esto, simplemente le doy clic, inicia el proceso de descarga, y aquí ya tengo mi vector, ¿vale? Voy a dar clic derecho, lo voy a extraer como es un archivo .rar, lo voy a extraer en mi carpetita, y aquí tengo mi carpeta, ¿vale? Mi carpeta que dice vector. Quiero abrirlos y ustedes van a encontrar esta información. Estos son elementos vectoriales y son archivos de tipo SHP o Shapefile, ¿cierto? Que son archivos vectoriales, pero ya vamos a ver. Lo que quiero que vean acá es lo siguiente. Estos archivos, voy a ordenarlos por nombre, tienen el mismo nombre, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Tienen múltiples extensiones. No es como un archivo en Word, no es un archivo PDF, no es un archivo JPG, no es un archivo PNG, no, es un archivo que tiene múltiples extensiones, todos con el mismo nombre, pero cada extensión es muy, muy diferente porque me almacena un tipo de propiedad diferente, exceptuando las bases de datos en SIG. Todos los archivos que nosotros manejamos son múltiples, exceptuando las bases de datos, ¿ok? Y es decir, incluyendo las imágenes raster, tienen un elemento adicional que es el elemento de la georreferenciación. Y eso es lo que nosotros vamos a empezar a detallar en esta conferencia. Segundo, listo. Entonces, vamos a empezar a ver, en este caso, que los archivos de tipo vectorial, que son los archivos que ustedes tienen en pantalla, van a tener en este caso varios tipos de extensiones. Estos archivos son los más usados en sí, ¿vale? Son los archivos vectoriales y tienen tres tipologías diferentes, lo que habíamos hablado el día de ayer: puntos, líneas y polígonos. Estas tipologías son muy especiales porque no todas las tipologías me van a mostrar o me van a permitir ver a mí las mismas características.
La unidad mínima cartografiable en los datos de tipo vectorial es la coordenada y los elementos de tipo punto se van a caracterizar por ser coordenadas, por ser archivos puntuales. Pero cuando yo tengo un punto, voy a poder determinar la posición. Si tengo un sistema de coordenadas bien referenciado y tengo un dato de tipo punto, pues yo puedo conocer en este caso su coordenada, ¿vale? En X y Y. Ahora, las líneas es una unión de coordenadas de puntos y esta propiedad me va a permitir hallar longitud, es decir, distancias. Si tengo un marco, un sistema de referencia bien puesto, pues con las distancias yo perfectamente puedo, perdón, con los puntos perfectamente puedo calcular las distancias. Y finalmente los polígonos me permiten calcular áreas. Y estas áreas, en este caso, me van a permitir determinar el tamaño. ¿Tamaño de qué? De reservas forestales, de cultivos, de predios, de zonas, entre otras cosas. ¿Ok? Importante. ¿Vale? Entonces vamos a ver otros tipos de elementos vectoriales. Aquí son los elementos vectoriales, ahora estos son elementos de tipo raster o datos continuos, pero ya los vamos a ver en su momento. ¿Listo? Por ahora nos vamos a encontrar en los datos de tipo vector. ¿Listo? Vamos a concentrarnos en esto. ¿Qué es en cartografía los datos más usados? Lo primero que les quiero comentar con estos datos es que presentan obviamente una naturaleza de tipo vectorial y son los archivos más empleados en los sistemas de información geográfica. Los elementos geográficos se representan a partir de tres estructuras básicas: puntos, líneas y polígonos. Las líneas quedan representadas por segmentos de puntos y estas a su vez se cierran para formar polígonos. Como resultado, podemos obtener las tres naturalezas diferentes. Chicos, todos los elementos del mundo, todos los elementos que nos rodean, se pueden representar a través de estos tres tipos de tipologías, ¿cierto? Todo lo que ustedes se imaginen. Pero en cuanto al análisis de información, a veces pues vamos a necesitar que pasar o cambiar de formato, cambiar de un elemento vectorial a un elemento de tipo raster, ¿sí? Para hacer calculadoras de campo o entre otras cosas. Entonces, importante que lo tengan en cuenta. Las tres tipologías sirven para poder representar todos los elementos. Cada una de ellas presenta cualidades específicas de manera que no es posible realizar ciertos procesos en una y ciertos procesos en otra sí, ¿cierto? De esta forma es imposible calcular superficies para los puntos. Unidad mínima cartografiable de los datos de tipo vector, la coordenada. Y la coordenada no tiene un área. Entonces, un archivo de tipo punto no puede presentar nunca un área, pero sí una posición. O por lo menos en un archivo de tipo línea no se puede calcular un área, porque se necesita cerrar el polígono para poder calcularlo, ¿cierto? Pero un archivo de tipo línea sí me permite calcular longitudes. Entonces, estas tres tipologías son muy importantes para todos los análisis espaciales que nosotros queramos realizar. Las tres tipologías son igual de importantes, por lo menos los puntos, con los puntos se pueden hacer inventario de zonas forestales, eh, posicionamiento, en este caso espacial, de sitios estratégicos, eh, bueno, en fin, las líneas todo el tiempo las usamos en vías, en ductos, gasoductos, oleoductos, rutas marinas, rutas terrestres, rutas aéreas, todo el tiempo están las líneas específicas. Y los polígonos, como les decía, tipos de cobertura, tipos de suelo, geología, geomorfología, la parte catastral, la parte predial, muchas otras cosas. ¿Listo? Entonces vamos a ver en este caso la representación de esos diferentes elementos, ¿cierto? Entonces vamos a hacer algo. Vamos a abrir nuestro QGIS o nuestro ArcGIS, ya lo que ustedes quieran entrar a trabajar, y vamos, en este caso, a colocar los datos que les puse a ustedes en la carpeta. Son datos con los tres tipos de naturaleza de tipo vectorial. Bueno, antes de que se abra el software, pues quiero comentarles a ustedes que
En este caso, esto es un pequeño, eh, digamos, una pequeña anotación y es el siguiente. Si ustedes saben, pues ArcGIS o Esri es un software totalmente licenciado, ¿cierto? Pero el formato checkfile, en este caso, fue desarrollado y regalado por la empresa de Esri. Se le considera un formato abierto, a pesar de que a que Esri, que es privado, es propietario. Por el hecho de ser abierto, el formato recibe el soporte de diversas aplicaciones de procesamiento, ¿vale? De mapas gratuitas y de código libre. El checkfile puede describir de manera espacial las cualidades de vectores, en este caso, puntos, líneas y polígonos para ríos, lagos y pozos, por ejemplo. Y cada ítem normalmente posee atributos que se le describen como nombre, digamos como un nombre, temperatura, entre otras cosas, ¿vale? Y vamos a ver en este caso ya directamente en nuestro SIG cómo podemos ver la representación de estos elementos de datos, ¿ok? Entonces el día de ayer yo les dije a ustedes, vamos a abrir aquí un proyecto, vimos que es la barra de menús, vimos la barra de herramientas, aquí tenemos nuestro panel de capas, tenemos nuestro panel de navegador y vamos a abrir una base cartográfica, ¿vale? También la descargamos, que se llama el Quick Map Service. Descargamos aquí los servicios de mapa rápido en donde activamos la base de Esri, o en este caso podemos colocar una base de Bing, una base cartográfica de Bing, para poder ver los referentes, ¿vale? Entonces, lo primero que quiero que hagan en este caso es darle aquí clic derecho, añadir directorio, nuevamente en favoritos, clic derecho, añadir directorio y vamos a ubicar la carpeta que nosotros usamos para que descargamos la información, ¿cierto? En este caso, yo la tengo en descargas y se llama vector. ¿Listo? Y estos elementos que ustedes ven en pantalla es lo que vamos a entrar a evaluar. Por ahora y para este ejercicio, quiero colocar la herramienta latitud, longitud, la parte de círculos de tierra y la parte que se llama países WGS 84. ¿Listo? Son los elementos que quiero poner, ¿vale? Carlos, ¿cómo los puso? Ya vamos a volver a hacerlo. Nuevamente. Me voy a directo a favoritos, clic derecho, añadir directorio, agrego el directorio que quiero, en el que descargue la información, que es la ruta, ¿cierto? Y tan sencillo como desplegamos y simplemente aquí agregamos círculos de tierra, latitud, longitud y países WGS 84. ¿Listo? Son los elementos que yo quiero agregar. Carlos, que yo quiero agregar la información por otro lado. Ah, ok. Entonces simplemente, pues, nos vamos aquí a la parte donde dice capa, añadimos capa, aquí aparecen múltiples extensiones de los datos que estamos manejando. Yo quiero descargar es un archivo de capa vectorial, agregar un archivo de capa vectorial. Vamos a darle clic por acá y en archivo, pues simplemente voy a colocar la ruta del elemento que yo quiero utilizar. En este caso lo tengo acá en descargas, que fue que lo acabé de descargar. Y seleccionamos un archivo que es la extensión .checkfile, países WH24, ¿vale? Que es una extensión de datos, pero digamos que con cualquier clic que le hagan, simplemente seleccionan esto, le colocan la extensión checkfile y ya, ¿cierto? Es sencillo, ¿vale? Vamos a darle a añadir, se me añade la información y listo. Pero fíjense que es más fácil simplemente arrastrarlo del panel de navegador al lienzo del mapa. Es exactamente lo mismo. Entonces agrego países, latitud y longitud y círculos de tierra. ¿Listo? Entonces, eso que ustedes ven en pantalla es una representación de datos vectoriales, ¿cierto? La diferencia es que estos datos vectoriales solamente estamos trabajando con dos tipologías allí, que es los elementos de tipo polígono y los elementos de tipo línea, ¿vale? Faltaría agregar los elementos de tipo punto, pero ya más adelante los vamos a colocar. Por ahora, para este ejercicio, quiero que hagamos lo siguiente. Quiero que de manera rápida miremos el sistema de referencia de coordenadas de los
elementos de tipo vector y también del sistema de referencia de coordenadas del proyecto. ¿Por qué? Porque el día de ayer habíamos hablado que uno de los principales pilares fundamentales es la cartografía en el manejo de los sitios, ¿cierto? Y dentro de esos pilares fundamentales, pues el sistema de proyección de coordenadas debe ser el adecuado para poder ver, para poder reducir en este caso los diferentes errores que me entrega el tema de lo que es la cartografía a nivel mundial, ¿vale? Por eso nosotros proyectamos para disminuir el error de áreas, de dirección, de distancias, entre otras cosas, ¿vale? Entonces, en este caso vamos a cambiar el sistema de referencia, vamos a colocar, el día de ayer nosotros trabajamos con el 32.719 que corresponde al sistema de referencia proyectado WGS84, usando el elipsoide de referencia WGS, usando una proyección universal transversal Mercator, o sea, es decir, una proyección en este caso cilíndrica, y nos ubicamos en este caso en la zona 19, ¿cierto? Si ustedes ven acá, pues tocamos Bolivia hacia la parte del oeste, ¿cierto? En límites con Perú y en límites con Chile. Le vamos a dar a aplicar y le damos a aceptar. Los datos se despapallaron, se desconchinflaron, es una expresión, ¿cierto? Es decir, estamos viendo cosas que no veíamos anteriormente, pero es ¿por qué? Porque las proyecciones en este caso me están afectando y tengo que acercarme hasta cierto, digamos, hasta cierta distancia para poder ver esa representación, ¿cierto? Ahí la tenemos, ¿vale? Fíjense que ya las líneas no son totalmente paralelas, no están totalmente paralelas, a menos que me acerque, o sea, ya hay como una pequeña desviación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el tema de las proyecciones hace que eso cambie, ¿vale? Listo, chicos. Perfecto. Vale, eso solamente es un pequeño ejercicio que quería que hiciéramos. Ahora, voy a trabajar solamente con la información de Bolivia. Solamente quiero trabajar con el dato vectorial de Bolivia. Atentos acá, porque voy a exportar esto y aquí vamos a empezar a ver las diferentes extensiones de los datos de tipo vector que tienen en este caso un archivo, perdón, las diferentes extensiones que tiene un dato de archivo vectorial, ¿vale? Entonces voy a realizar un proceso de selección como es un elemento que ya se encuentra digitalizado, es decir, es un elemento que ya alguien se encargó de ver el borde de ellos y de dibujarlo, de digitalizarlo, eso quiere decir la palabra, pues quiere decir que yo lo puedo seleccionar. ¿Cierto? Entonces lo seleccioné, en este caso, con esta flechita que se encuentra acá, seleccionar objetos por área, y acá le di clic derecho, o sea, le voy a dar clic derecho a la capa y le voy a dar exportar. En este caso le voy a dar guardar objetos seleccionados como, y voy a ubicar la ruta en la que guarde el elemento, ¿vale? Entonces se me activa en este caso este panel, le voy a dar acá en los tres puntitos. Y en la carpeta de descargas voy a guardar otra carpetita, ¿cierto? Fíjense que acá en vector voy a guardar otra carpetita que se llame Bolivia, ¿vale? Eh, bueno, voy a colocar acá países Sudamérica porque países Sudamérica porque voy a hacer nuevamente el mismo ejercicio, ¿vale? Ya le aceptar, ¿cierto? Y el check file, pues si quiero que se llame Bolivia, ¿ok? Miren acá, chicos, cuando yo hago la selección de datos, todavía no lo he exportado. Cuando yo hago la selección de datos más adelante, vamos a hablar de algo que se llama tabla de atributos. Estas tablas de atributos o información espacial están asociados a esos elementos vectoriales, ¿cierto? Y esos elementos vectoriales atributivos ya me están entregando información directa, por lo menos del área del terreno, del área del perímetro, el nombre del país, entre otras cosas.
pero yo por ahora solamente quiero ver este elemento solo. Entonces le voy a dar clic derecho nuevamente, exportar, guardar objetos seleccionados porque los seleccioné. Me voy a ir a los tres puntitos, me voy a ir a la carpeta de descargas, ¿sí? Aquí en Países Sudamérica y voy a colocar el nombre del país, Bolivia, ¿listo? Fíjense que la extensión va a ser .shp, ¿listo? Y al darle a aceptar, pues fíjense en algo, ya tengo un elemento totalmente diferente. Voy a apagar todo excepto este elemento, ¿vale? Fíjense que ya tengo un elemento que no depende en este caso eh, de la parte global, sino de la parte local. Y ya tengo en este caso un sistema de proyección del lienzo actualizado, ¿cierto? Sin embargo, pues este sistema de proyección en este caso, a veces las capas tienen un sistema de proyección diferente al sistema de proyección del lienzo. Entonces, ¿cómo vemos el sistema de proyección de las capas? Dándole clic derecho, propiedades, y allí en el menú, en este caso, en fuente, pues sabemos que es un sistema de proyección geográfico. Faltaría realizarle un proceso de reproyección para que se ajuste mejor al mapa, pero ya eso lo hacemos un poquito más adelante. Por ahora quiero que vean esto. Importante y los quiero a todos enfocados. Fíjense en algo. Fíjense que por lo menos en esta carpetica que dice vectores, yo exporté un elemento de tipo vectorial. Y este elemento espacial tiene múltiples extensiones, ¿cierto? Tengo aquí una extensión .cpg, tengo una extensión .dbf, tengo una extensión .prj, tengo una extensión .qmd, tengo una extensión .shp y tengo una extensión .shx, ¿ok? Estos son las extensiones bases que debe tener un check file para que se pueda visualizar de esta manera. En el Windows o en las carpetas yo lo voy a ver así. En los SIC yo solamente voy a ver un solo dato. Por lo menos aquí voy a dirigirme a favoritos. Voy a agregar aquí este elemento de favoritos, ¿vale? Fíjense que aquí tengo países de Sudamérica y voy a ver aquí este elemento de Bolivia. Solamente veo un solo elemento en los SIC, pero en el Windows veo múltiples extensiones. Cada extensión cumple una función específica, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a ver. Y vamos a hacer un par de ejercicios borrando, quitando extensiones para que ustedes vean qué es lo que hace cada uno de estos datos. ¿Ok? Entonces, el archivo de extensión .shp es el archivo principal que alberga la información geográfica de los elementos. O sea, aquí hay un archivo que debe decir .shp. En este caso, como yo tengo instalado AutoCAD, pues AutoCAD me lo reconoce, pero si ustedes no lo tienen instalado, pues simplemente le dan clic derecho, en este caso, propiedades, y aquí se dan cuenta de que hay un archivo que me dice .shp. Ese archivo es el elemento principal que me amarra este archivo, este archivo, este archivo, este archivo y este archivo, y me lo está visualizando en el SIG. Quiere decir que si yo llego a borrar ese archivo, voy a borrar ese archivo acá. Miren que estoy aquí en países de Sudamérica, ¿vale? ¿Vale? Entonces voy a darle acá y le voy a darle aquí suprimir. ¿Listo? Elimine el elemento. ¿Qué pasa si yo, en este caso, voy a actualizar la carpetita, ¿vale? ¿Qué pasa si yo agrego la información? Fíjense que no voy a agregar nada, ¿cierto? Aparece solamente el archivo con extensión DBF, que eso ya lo vamos a ver más adelante. O sea, no tengo información espacial que me esté amarrando los datos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eliminé ese archivo principal. O sea, ese archivo SHP, voy a darle control Z para volver a recuperarlo. Y ya nuevamente, como ya lo tengo recuperado, si me doy cuenta, aquí fíjense que volvió a tomar el SHP y al agregarlo, pues ya tengo en este caso mi información vectorial. ¿Ok? Importante eso. Ahora, archivo con extensión SHX. Es conocido como el archivo de índice geométrico.
puesto que almacena el índice de la información geográfica. Este archivito que ustedes ven acá es el archivo que me almacena el índice de la información. Es decir, qué va primero y qué va después. En programación uno lo usa como, y lo utiliza como indexación o índice, ¿vale? Si yo borro este archivito, pues digamos ya no tengo, por lo menos a nivel atributivo, información y me dice, países de Sudamérica no es un archivo de datos válidos o reconocido. O sea, ya tengo el elemento vectorial, pero al borrar ese archivo SHX, simplemente no me va a dejar llamarlo. Aquí vuelve a colocar control Z y fíjense que si vuelvo a colocarlo, ahí sí nuevamente tengo, ¿cierto? Mi elemento. Ahora, el archivo con extensión DBF, ¿vale? Este archivo con extensión DBF contiene información de atributos asociada a elementos que se muestran en nuestro GIS a través de tablas de atributos. Todos los elementos en GIS, voy a quitar acá, la idea o sea, ¿por qué GIS se vuelve mucho más interesante de utilizar que los modelos CAD de DWG? Porque resulta, chicos, que me permite guardar información atributiva. Voy a cambiar aquí el sistema de proyecciones. Voy a colocarle un sistema geográfico para poder ver los elementos mejor. ¿Qué pasa? Resulta que aquí tenemos la capa vectorial de todos los países, ¿cierto? De todos los países. En este caso, si le doy clic derecho, abrir tabla de atributos, simplemente, pues tenemos la información atributiva de cada elemento. El índice, o sea, es este, que dice 1, 2, 3, 4. Ese es el archivo SHX. Pero el archivo DBF es el que me guarda la información alfanumérica. Entonces es lo que me reconoce en este caso que Bolivia, o sea, que este polígono en pantalla sea a nivel de tabla de atributo Bolivia, ¿cierto? Y que no diga otra cosa. Por lo menos que este polígono acá diga Colombia y no diga otra cosa, ¿cierto? O que este polígono diga Brasil y que no diga otra cosa, ¿cierto? Entonces, esa es la información atributiva y se almacena en la extensión .dbf. Entonces, ¿qué pasa si yo le borro, por lo menos aquí Bolivia, voy a llamarlo nuevamente a Bolivia? ¿Qué pasa si yo le hago clic derecho y tengo solamente un único elemento, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo cojo y le digo, ¿sabe qué? Voy a borrar este elemento de DBF del archivo SHP y lo borro. Ah, bueno, ahí porque lo estoy utilizando en QGIS que no me deja borrarlo, ¿vale? Ahora sí. ¿Qué pasa si yo lo borro? Ahí borré el archivo DBF. Pues sencillo, cuando yo llame mi elemento, se me va a mostrar porque el archivo SHP lo está mostrando y el archivo SHX está mostrando el índice, ¿cierto? Pero al abrirle la tabla de atributos no va a aparecer absolutamente nada. No tengo ningún nombre de tabla, no tengo ningún registro, no tengo nada. ¿Por qué? Porque la información alfanumérica la estoy perdiendo. Entonces, nuevamente, le doy aquí clic en aceptar, voy a borrar, voy a deshacer la opción, control Z, y ya nuevamente si lo llamo, pues en este caso no voy a tener problema con visualizar la información alfanumérica. ¿Ven? Por eso es importante en este caso conocer los tipos de extensiones y qué hacen. Bueno, finalmente, otro archivo bastante importante y relevante es el archivo con extensión PRJ. Este archivo define el sistema de referencia cartográfico que nosotros estamos utilizando, ¿vale? Entonces, fíjense que este archivo con extensión .prj que se encuentra acá es el archivo que me guarda el sistema de referencia de coordenadas. Como yo exporte este elemento de un sistema de referencia mundial, si yo le doy clic derecho a propiedades, me dice que dentro de la fuente el sistema de referencia que estoy utilizando es este, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Si yo elimino ese sistema de referencia, voy a darle clic derecho, eliminar,
Él me lo va a posicionar, ¿cierto? Pero va a carecer de un sistema de referencia espacial. Ahí borré el PRJ y vuelvo y lo llamo. Fíjense que QGIS ya reconoce y me dice, Carlos, la capa no tiene definido un sistema de referencia de coordenadas. O sea, tenemos un problema porque uno de los pilares fundamentales de información no se puede posicionar de manera correcta. ¿Qué hacemos? Ahí es donde nosotros tenemos que definirle un sistema de proyección de datos, ¿ok? Entonces, voy a eliminarle y le voy a colocar el sistema de referencia de proyección de datos, ¿ok? Listo. Entonces, fíjense que vuelvo y agrego los datos, ¿ok? Coloco el mismo color del ¿vale? Nuevo sistema de proyección de datos, ¿vale? Le doy aquí clic derecho, propiedades, y fíjense en este caso que tenemos ya el sistema de referencia, ¿vale? Que lo podemos cambiar, lo podemos alterar, sí, lo podemos hacer, pero tenemos que cambiar primero el sistema de coordenadas del lienzo para saber que está en el sitio adecuado, ¿ok? Entonces, eso es importante en los elementos de tipo vectoriales, ¿ok? Errores comunes. Algunos fallos habituales para estas capas es considerar que solo el archivo con extensión HHP es el responsable de almacenar la información, en este caso geográfica. Por ello, a menudo podemos ver cómo algunos usuarios comparten únicamente el archivo con extensión SHP, sin proporcionar el resto de archivos. Para que el checkfile sea leído, es necesario disponer de todos y cada uno de los archivos y con igual nombre. De igual forma, cálculos geométricos o ediciones para estas capas implica confusión por parte de los usuarios al confundir sus naturalezas y considerar, por ejemplo, que los polígonos son líneas o que las líneas pueden proporcionar datos de superficie. Entonces, eso es importante manejarlo, muchachos, para evitar todo este tipo de errores. ¿Ok? Ok. Preguntas hasta acá. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Disculpe, ingeniero, ¿No? buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Nos mostró seis diferentes archivos. ¿Los otros dos faltantes serían complementos? ¿No son necesarios? Bueno, esos son los elementos básicos. ¿Qué pasa? Cuando yo visualizo, en este caso, la información, a mí se me activa, en este caso, un elemento temporal, que es un elemento, en este caso, por lo menos, mira, si yo quito Bolivia o si empiezo a editar Bolivia, voy a eliminar acá la capa, aparece un elemento, pero déjame editar la capa. Voy a darle acá clic derecho, editar la capa, ¿cierto? Aquí se me va a crear, apenas yo haga una modificación dentro de los elementos, se me va a modificar o se me va a crear elementos temporales, ¿cierto? Esos elementos temporales, pues, pueden aparecer o pueden desaparecer dependiendo del uso de lo que yo le esté dando eh, a los elementos en su momento. Pero digamos que si tú los exporta, no son necesarios que que lo tengas ahí porque es como si se creara una carpeta de cookies, llamémoslo así, o una carpeta de ciertos elementos temporales que van almacenando los procesos. Entonces, digamos, no es necesario tenerlos. Algunos programadores lo usan para ver los cambios o el control de versiones que le dan a la capa, pero por lo menos en términos de edición o en términos de tratamiento de información, no son necesarios. ¿Vale?
por ahora es importante fijarnos en el PRJ, que es proyección, DBF, que es en este caso la tabla, SHX, que es el índice, SHP, que es el amarre, pues, entre todos los elementos, y, o sea, principalmente tendríamos esos cuatro archivos, PRJ, DFF, SHX, SHP. Fíjense en algo. Si yo copio estos cuatro elementos, voy a dejarlo por fuera, no voy a copiar ni el CPG ni el QMD. Sí, voy a crear acá una carpetita que se llame en este caso Bolivia, ¿vale? Y aquí tengo en este caso esta carpetita, ¿vale? Ahí copié los elementos, copié los cuatro elementos. Y voy a darle clic derecho, actualizar. Se me crea mi carpetita de Bolivia. Y al llamarlo, fíjense que aquí ya tengo el mismo elemento. ¿Ven? Pero si yo llamo a este Bolivia y lo empiezo a editar o lo empiezo a transformar o a trabajar, es muy probable que empiecen a aparecer esos elementos temporales que se encuentran allí. ¿Ven? ¿Contesté tu pregunta? Sí, muchísimas gracias. Listo, perfecto. Listo, chicos. Entonces es importante tener en cuenta eso. Siempre que vayan a pasar elementos vectoriales, usen más de una extensión. No solamente se enfoquen en un solo archivo, sino como estamos trabajando datos cartográficos, siempre tenemos más de un tipo de extensión. Ahora, venimos con los archivos de tipo raster, ¿ok? Y básicamente los archivos de tipo raster son, llamémoslo así, como matrices numéricas que están siendo clasificadas por píxeles. Una fotografía es un archivo raster. Lo que ustedes toman en este caso con su celular es un archivo de tipo raster. Entonces ya, digamos que ya tenemos en este caso una idea del comportamiento de ese tipo de información que está dado por píxeles. Entonces, la principal cualidad de los archivos raster es la existencia, en este caso, de una red formada por celdas o cuadrículas más comúnmente conocidas como píxeles. Siempre que ustedes vean la identificación de un elemento, pues de un dato de tipo raster en QGIS, se va a mantener la simbología mediante una celda, mediante unas celdas. En cada cuadrícula presenta una cantidad o propiedad espacial. Los elementos raster son temáticos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay datos de tipo raster que me representan una imagen de una propiedad. Quiere decir que me pueden representar datos de valores de altura. Quiere decir que me pueden representar datos de precipitación. Quiere decir que podemos tener datos de temperatura, o sea, son temáticos. Los valores de los píxeles son temáticos. Entonces, hay múltiples tipos de datos raster, ¿cierto? Sobre todo en la parte de meteorología y climatología, casi que toda la información se maneja es a partir de esa información de tipo raster para poder hacer modelos predictivos. Entonces, en este caso, eh, cada cuadrícula presenta una cualidad o propiedad espacial, ¿cierto? Que puede ser altitud, temperatura, distancia, pendiente, entre otras cosas. Visualmente, el archivo está formado por celdas que presentan un color específico, descriptivo, de la temática que está siendo representada. Entonces, ustedes ven en pantalla y están viendo en este caso la representación, pues, de un terreno, de un puente, de un, llamémoslo así, como de un drenaje, de un cauce activo, de un uso del suelo, de una vegetación, pero cuando se acercan, ustedes van a ver estos cuadritos. Y estos cuadritos básicamente es la representación numérica. Entonces, un dato raster no es más que una matriz numérica. Y eso para nosotros, digamos, los que hacemos análisis de imágenes, nos sirve como un pilar fundamental para hacer estadística. La diferencia es que vamos a usar estadística aplicada
pues a matrices numéricas, ¿vale? Donde cada dato, cada elemento, pues va a ser una parte del espacio. Entonces, pues este archivo, si yo no se los puse por el peso, pero, pero voy a ver si lo comprimo ahorita más tardecito para que ustedes vean la información de los datos, ¿ok? Entonces, voy a colocar por acá. Dame un segundo. Esos elementos de tipo raster que ustedes ven acá, pues también son de múltiples archivos, ¿cierto? Aquí tenemos una extensión .sw que también es otro tipo de formato, ¿cierto? Acompañado ya del dato de información, mejor dicho, como el PRJ, como el archivo que me va a mostrar dónde es la posición. Y aquí tenemos múltiples datos, múltiples formatos. Si se dan cuenta, tenemos archivos con extensión JPG, ¿cierto? El archivo más comúnmente que es el .tif, ¿sí? Tenemos otros archivos como un .zip, un archivo con extensión .xml, que es el que me muestra los metadatos de información, pero pues bueno, eso es un poquito más adelante que lo vamos a ver, ¿ok? Entonces voy a agregar otro favorito por acá. ¿Vale? Y listo. Y en los datos raster, pues mírense, básicamente son superficies del terreno que pueden ser continuas. Voy a quitar mi imagen satelital, ya está dentro de mi computadora esa información de imagen y yo ya puedo ver o tener una representación del terreno, ¿cierto? Como ustedes lo están viendo acá en pantalla. Ya tengo mis manzanas, ya tengo algunas zonas de parque. Lo importante aquí de estos datos raster es que tienen ciertas propiedades o cierto tipo de resoluciones. La resolución espacial, que es básicamente lo que me permite diferenciar los elementos de la Tierra. Es decir, voy a aprender el basemap y voy a ver qué tiene más resolución, si es la imagen que les di, ¿cierto? O el basemap como tal. Bueno, parece que tienen la misma resolución. Voy a darle clic derecho, propiedades, y en información me doy cuenta de que la imagen que tengo en este caso tiene un tamaño de píxel de 5.3 metros, ¿vale? Lo que es una resolución bastante buena para poder capturar cierto tipo de elementos, ¿ok? Entre menos sea el píxel, el tamaño del píxel, mayor resolución voy a tener sobre los objetos que veo, ¿ok? Entonces ya fíjense que no es el basemap, sino es la imagen. Y como les dije inicialmente, un raster puede ser temático. Ahí estoy viendo una imagen aérea y acá en este caso estoy viendo un modelo digital de elevación que resulta, en este caso, hacer la respuesta de un sumo satelital, pero que en este caso, cada píxel, me voy a acercar por acá, primero que todo lo voy a colorear. Voy a darle acá en simbología, pseudo color monobanda, colocar aquí un valor discretico, vale, vale, vale. En este caso, esto es un modelo digital de elevación de alturas. Las zonas más rojas son las zonas más bajas, o sea, las que tienen un relieve mucho más bajo sobre el nivel del mar. Se marcan o se enmarcan en este caso los drenajes, los principales drenajes y otras estructuras, ¿cierto? Pero si yo me acerco en este caso, para que ustedes vean, bueno, aquí no se visualiza tanto, de otro segundo, voy a colocarlo más bien aquí con esta representación. Si ustedes se dan cuenta, si se acercan en este caso, estos elementos son llamados píxeles, que es la información mínima. Entonces, muchachos, anoten
Unidad mínima cartografiable de un dato de tipo raster, el píxel. El píxel es la unidad mínima cartografiable de los datos de tipo raster, ¿ok? Para tener en cuenta. Déjenme ver por acá, ¿alguien tiene alguna pregunta? Sí, hay varias preguntas. Ok, Gustavo podría mandarle el acceso a través del Moodle, a través de este medio. Déjame ver, Gustavo, porque como estamos hablando de muchos datos, no, no puedo. No, te toca a través de Moodle. O de pronto, ¿sabes por dónde sí podemos hacerlo? A través del grupo de WhatsApp. Ese sí soporta un poquitico más de información. Listo. Ahí les envié los vectores. Y el raster sí pesa bastante. Déjame ver por acá. No, sí, el raster sí pesa más de 500 megas. No, no creo que les pueda pasar el raster. Bueno, entonces estos píxeles que ustedes ven acá en pantalla, ¿cierto? Es la representación continua de la información raster. Fíjense que aquí estamos viendo ya un mapa de sombras del territorio en el que nos encontramos. Y eso nos da una idea de la percepción, pues, que tenemos en este caso a nuestro alrededor, porque ya con eso podemos identificar curvas de nivel o podemos identificar otro tipo de insumos, inclusive hasta hacer análisis en 3D. Por ejemplo, voy a volver a colocar esta representación simbológica y vamos a ver si para esta versión de QGIS me deja hacer de manera rápida una pequeña vista aquí en 3D, chiquita para que ustedes vean. Listo. Ya. Fíjense que en este caso estoy viendo es el terreno con información de tipo raster, ¿cierto? Entonces, ese terreno, pues obviamente tiene un relieve y ese relieve lo estoy mirando en 3 dimensiones, ¿ok? De esa manera, pues puedo ver el terreno que tengo en pantalla también en 3 dimensiones, ¿ven? De esa manera puedo revisar, fíjense que estructuras de paisaje, estructuras de fallas, drenajes, entre otras cosas. Ingeniero, una pregunta. Cuenta, pregunta. Si usted le da clic derecho sobre la capa raster, por favor, se Sí. va a propiedades, información. Ujú. En la parte inferior, vamos bajando, hay una parte donde nos menciona cuántos bits tiene la imagen, ¿verdad? Sí, ¿Qué relación existe, digamos, la cantidad de bits en cuanto a precisión, perdón, resolución espacial para diferentes tipos de proyectos? Porque he visto que hay algunas imágenes que vienen con 16 bits, 32. Entonces me parece que eso influye en la resolución espacial. Ahí dice tamaño de no, píxel. son dos cosas diferentes. Ya te explico. Por Dame un favor. segundo, activo una conferencia de imágenes satelitales por acá que tengo. Dame un segundito en cuanto a los tipos de resoluciones.
Mm, un segundo por acá. Dame un segundo. Ya, mira, ¿qué pasa? Quiero que veas algo. Nosotros, cuando hablamos de imágenes satelitales, nosotros tenemos múltiples fuentes de información, ¿cierto? No solamente es teledetección óptica, sino también en este caso tenemos imágenes de radar. En este caso, el modelo digital de elevación que estabas viendo es una información de tipo radar, pero no solamente tenemos una única resolución, una única resolución. La resolución espacial en este caso, ¿sí? Describe la capacidad para distinguir objetos en función de su tamaño. Dicho de otro modo, la resolución espacial suele interpretarse como el tamaño del objeto más pequeño que puede ser distinguido en una imagen del píxel. Entonces llevemos ese concepto aquí a la práctica y miremos algo. Miremos algo en QGIS. Aquí yo tengo dos elementos de imágenes. Tengo este elemento que ustedes ven en pantalla y tengo en este caso esta imagen que ustedes están viendo acá. Son dos insumos totalmente diferentes, ¿cierto? Uno es básicamente una imagen en el espectro visible y otro es un modelo, una imagen radar, ¿cierto? ¿Qué pasa? La imagen que yo tengo acá, la de la cobertura en este caso, ¿tiene qué? Tiene un tamaño de píxel en este caso, aquí abajo, de 5 metros, ¿sí? Mientras que en este caso, la imagen en este caso de radar, ya le aquí clic derecho propiedades, tiene una resolución de píxel de 12,5 metros. Es decir, ¿cuál tiene más resolución espacial? ¿La de radar o la del espectro visible? O la de espectro visible. Exacto. Quiere decir que yo voy a poder ver más detalles, en este caso, en esta imagen, ¿cierto? Cosas que midan menos de 5 metros, yo no lo voy a poder ver. Pero acá, cosas que midan menos de 12 metros, yo no las voy a poder ver. Entonces, la resolución espacial es básicamente el tamaño del píxel. Voy a colocar acá otra representación, ¿cierto? Es básicamente la información que me está dando el tamaño del píxel. Fíjense por lo menos acá. Miremonos, hagamos esta comparación. Aquí, mire, ven que en la de 12,5 metros aparece un elemento como un lomito, como, ¿cierto? Como una figura que se encuentra ahí. Pero si yo presento esta imagen, pues aquí, pues no veo la geometría porque estoy viendo otro insumo, pero sí me puedo acercar y decir, ah, ok, parece ser una cantera, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo coloco acá? No veo nada, ¿cierto? Pero si coloco acá, ya veo otro tipo de información. Esa es la resolución espacial. Ahora, no solamente aparece otro tipo de resolución, sino aparece la resolución espectral. Bueno, aquí un poquito hablar de resolución espacial, que es la cantidad de información del espectro electromagnético, pero eso ya es un principio de teledetección, ¿ok? En función del espectro electromagnético. Aparece la resolución radiométrica y aquí quiero que te enfoques en algo. Aquí, ojo, aquí sí quiero un foco. Cuando nosotros hablamos en este caso de niveles de grises, ¿cierto? Hablamos de la capacidad que tiene el sensor para discriminar niveles o intensidades de radiancia. La energía electromagnética recibida por el sensor cuando se convierte en un número digital necesita un formato binario.
¿ok? Eso es lo que nosotros llamamos número de bits. ¿Listo? Nuevamente, la energía electromagnética recibida por el sensor se necesita convertir o se convierte en un número digital. Y esto va en función de una formulita y es 2 a la número de bits. Pero estos bits, ¿qué me están mostrando a mí? Los niveles de grises que entrega la imagen, ¿cierto? Entonces, en ese caso, un bit va a ser una imagen que es o blanco o negro. No hay más. ¿Por qué? Porque 2 a la 1 es 2. Entonces, ¿cuántos niveles vamos a tener blanco y negro? Pero una imagen de 2 bits, ya vamos a tener en este caso, ¿cuántos niveles de gris? 4 niveles de grises. O sea, vamos a poder hacer una discriminación de los niveles de grises para poder ver, digámoslo así, eh, mayor, bueno, vamos a poder distinguir más los niveles de grises, vamos a ver mayor intensidad, ¿sí? Mayor radiancia, ¿sí? Entonces, por lo menos una imagen de 8 bits. Aquí, una imagen de 8 bits tiene 256 niveles de grises, ¿cierto? Pero si nosotros esos colorcitos o esos niveles de grises que estamos viendo en pantalla, ¿cierto? Los pasamos a un nivel policromático donde hayan muchos colorcitos. Fíjense que aquí voy a colocar una simbología, voy a colocar acá un pseudocolor monobanda. Voy a colocar aquí un aspecto discreto, ¿cierto? Y voy a eliminar algunos rangos. O bueno, lo voy a dejar así, ¿vale? Aquí habría más o menos, supongamos que habría 1, 2, 3, 4 y 5 niveles de píxeles, ¿cierto? La información se limita bastante, pero no tiene nada que ver con la resolución espacial. Estamos viendo es como la continuidad que tiene el píxel, ¿cierto? Ahora, vamos a colocar acá otros valores. O bueno, vamos a cambiarlo de discreto a lineal y vamos a colocar aquí en continuo. Esto es lo máximo, la mayor cantidad de píxeles que me puede entregar a mí esta información espacial que yo estoy viendo, ¿cierto? Su resolución espacial no ha cambiado, sigue siendo de 12.5, ¿cierto? Pero su nivel de gris en este caso de profundidad de radiancia sí cambia porque en esta, digamos, podemos tener mayor resolución radiométrica que en la imagen que se encuentra acá. O sea, haciendo esa comparación, ¿no? Pero a eso es a lo que vamos con la resolución radiométrica y la resolución espacial. Son dos cosas diferentes, pero obviamente entre mayor resolución espacial y mayor resolución radiométrica tengamos, pues la imagen va a ser mucho mejor porque va a ser más continua y al mismo tiempo va a ser más detallada. ¿Sí me hice entender? Inge, entonces, una imagen satelital estaría compuesta por esos tres tipos de resoluciones mínimamente, resolución espectral, Ah, la cantidad de banda faltaría otra. radiométrica, Faltaría sí, temporal. faltaría la temporal. Resolución radiométrica, espacial, espectral y faltarían, bueno, mira, aquí hay un ejemplo de la resolución radiométrica, ¿vale? ¿Cuál tiene mayor resolución radiométrica? ¿Aló? La de la derecha. Gabriel, la de la derecha, correcto. Entre mayor es el número de bits, mayor es el nivel de diferencia de grises, ¿sí? Mm, El detalle se lo da en la resolución espacial, el tamaño del píxel, ¿va? Y faltaría otra resolución que vendría a ser la resolución temporal, ¿cierto? Que es la cantidad, en este caso, del satélite de pasar por un mismo punto. Pero esto, digamos, es teledetección, ¿sí? En este caso, eso es teledetección. ¿Listo, chicos? Gracias, Inge. Pues aquí hay otra resolución, es una resolución que no aparece en todas las imágenes, pero se llama resolución angular.
y básicamente se entiende por la capacidad que tiene un sensor de tomar imágenes oblicuas. O sea, no toma imágenes 100% perpendiculares al terreno, sino genera en este caso pues una distorsión en valores de altura, pero sirve para otro tipo de mediciones, ¿cierto? Esas vendrían a ser las imágenes oblicuas. Esta propiedad permite no solamente acortar los ciclos temporales de recubrimiento, sino la posibilidad, la generación de imágenes estereoscopias y por tanto la reconstrucción del relieve. ¿Vale? Ahí Ese tipo de, era un... Inge, ese tipo de resolución angular me parece que estaría relacionada con las cámaras que tienen los drones, el gimbal, el ángulo, ¿verdad? De captura. Sí, sí, claro. O sea, a veces uno no toma imágenes totalmente perpendiculares porque necesita resaltar otro tipo de cosas en el terreno. Entonces, no todos los satélites tienen una resolución angular, ¿cierto? Pero los satélites que lo tienen sirven para capturar información de altura o capturar información que normalmente no se ve en el relieve, ¿sí? Pero esto ya es un tema, como te digo, aplicativo 100% a la teledetección. O es que nosotros en SIC, cuando vemos SIC, nosotros el análisis propiamente de imágenes lo hacemos es a través de teledetección, ¿sí? Pero el análisis en este caso de información de datos espaciales, de posicionamiento, coordenadas, eso sí se hace dentro de una infraestructura de sistemas de información geográfica. Hay una rama de la ingeniería, pues, que sí se encarga de estudiar el monitoreo de todo el comportamiento terrestre que se llama geomática, ¿sí? La geomática sí es, en este caso, donde uno estudia teledetección, sistemas de información geográfica, bases de datos, lenguajes de programación, análisis cartográficos, metodologías, o sea, involucra muchas otras cosas. Entonces, digamos, era eso, ¿vale? Ya respondí tu pregunta ahora sí, ¿cierto? Sí, Inge, muchas gracias. Me quedó clarísimo. Muy agradecido. No, tranquilo, con mucho gusto. Para eso estamos. Cualquier cosa, cualquier duda que tengas, de una vez la vamos comentando. ¿Listo? Entonces, como les decía a ustedes, en este caso, en los datos raster, el píxel determina la relación entre la entidad geográfica representada por nuestro archivo y la realidad. De esta forma, el píxel es la representación gráfica de la realidad en un valor de la realidad, ¿vale? Suena un poquito ambiguo, pero así es. Básicamente, el píxel nos va a mostrar es la información que podemos detallar en el terreno. Cada una de las celdas está representando una parte del mundo real y tiene un valor asociado. Cuanto mayor resolución presente nuestro archivo, mayor cercanía a la realidad mostrará y mayor precisión tendrá para representar esos elementos. ¿Ok? Entonces, por lo menos aquí tenemos una imagen de muy alta definición, ¿cierto? Tenemos imágenes que me están mostrando cultivos y sobre todo podemos hacer discriminación de esos cultivos. ¿Por qué? Por la forma, por la textura, eh, por el tamaño, ¿sí? Entre otras cosas. Pero eso con una imagen de un valor de 30 metros no lo podemos hacer porque no podemos entrar a discriminar eso. ¿Ok? Sin embargo, es importante volver a aclarar que mientras vemos nosotros los datos raster, podemos saber en este caso que también vamos a tener múltiples extensiones de datos. No solamente vamos a tener una sola extensión, sino vamos a tener múltiples. Entonces, podemos encontrar infinidad de formatos de archivos raster, entre ellos encontrarnos con archivos con extensiones SW, JPG, .grid, .tif, .gif, .zip, entre otras cosas, ¿cierto? Por lo menos, ¿cuál es el dato raster más común que ustedes utilizan? Es que lo utilizan todo el tiempo. Que lo mandan por WhatsApp, el que descargan, JPG. el JPG, correcto. El JPG es una extensión de datos raster, sin embargo, carece de un sistema de referencia espacial, ¿cierto? Pero hay archivos, por lo menos como el JPG 2000, que ese sí tiene un sistema de georreferenciación, que uno lo pone al SIC y de una vez se le posiciona en el espacio. Entonces, estos datos como el SW,
como el punto TIFF o como el punto GIF, ya tienen metidos dentro de su información el posicionamiento espacial, ¿vale? Entonces es importante que ustedes identifiquen también eso. De esta forma podemos encontrarnos con una ortofoto con diferentes extensiones y la misma apariencia visual. Por ejemplo, yo dentro de esta carpetita, déjenme un segundo. Yo dentro de esta carpetita tengo una información, una extensión. Fíjense acá. Tengo una extensión en este caso que dice archivo JPG. Mi Windows, mi sistema lo puede abrir sin ningún problema, ¿cierto? Y me dice, mira, Carlos, aquí tenemos esta representación visual. Sin embargo, esto carece de un sistema de referencia espacial, pero el archivo que sí tiene un sistema de referencia espacial es este archivo que se llama .tif. Sí tiene un archivo de referencia espacial. ¿Qué pasa? Casi siempre estos archivos raster van acompañados de un archivo auxiliar, ¿cierto? Que es el archivo con extensión .dat. O, bueno, en este caso este es el XML, que es un archivo con la información de los parámetros de los metadatos, ¿cierto? Y pues nosotros en teledetección usamos los metadatos para mejorar ciertas cosas, ¿ok? Pero este archivo es el que me dice, mira, tu información está posicionada acá, en este sector, en este elemento. ¿Listo? Si yo quiero colocar el archivo con extensión .jpg acá, ¿sí? Bueno, este archivo JPG es porque está acompañado en este caso de un archivo de posicionamiento, porque lo descargué de un sensor, pero normalmente no debería aparecer ahí, debería aparecer como un sistema de que carece de referencia espacial y tendría que acomodar o georreferenciar el archivo para que quedara directamente puesto. Listo. Vale, vale. ¿Ok? Vale. Importantísimo esto. Importantísimo y quiero que lo tengan claro. ¿Por qué? Porque en este momento, digamos, las diferentes agencias gubernamentales establecen parámetros o lineamientos básicos para poder usar información cartográfica. Quiere decir que ustedes no pueden hacer cartografía detallada con un dato, en este caso, o con información que tenga un tamaño de píxel superior, ¿cierto? Recordemos en este caso que si el tamaño del píxel es el tamaño de la realidad, quiere decir que hay cosas que el píxel no me está mostrando. Entonces, por lo menos para las zonas urbanas, para las zonas donde hay caracterización, hay edificaciones, entre otras cosas, la cartografía debe ser mucho más detallada, mientras que para las zonas rurales puede ser menos detallada. Entonces, si yo quisiera hacer, en este caso, un ejercicio de curvas de nivel, voy a hacer aquí un pequeño ejercicio rápido de curvas de nivel. Yo podría usar este insumo que tiene una resolución de 12.5 para poder sacar curvas de nivel cada 25 metros, ¿cierto? Ok, un segundo. Para poder sacar curvas cada 25 metros, ¿cierto? Y no tendría ningún problema en este caso para usar esa cartografía en zonas rurales. Pero en las zonas urbanas, como la cartografía debe ser más detallada, pues mi insumo satelital debe tener información mucho más reducida. En este caso, esto es son curvas de nivel, ¿cierto? Son curvas de nivel del terreno. Entonces, para estos elementos aquí en la parte rural no habría problema. ¿Por qué? Porque salieron perfectamente de este insumo que ustedes ven en pantalla. Pero para mi zona urbana, ¿vale? Aquí sí tendría problema porque fíjense en algo. Voy a cambiar el colorcito de las curvas. Fíjense que acá simplemente solo me está marcando que por acá pasa mi curva con 25 metros y por acá pasaría mi otra curva.
O sea, toda esta zona no puede ser plana, porque si esto es de 25 metros y esto tiene una diferencia de 25 metros, esta zona debe ser más alta y esta zona debe ser más baja. Bueno, o eso nos diría en este caso la curva. Esta es la curva de elevación de 1050 y esta es la curva de 1025. Quiere decir que esta zona es más alta que esta, ¿cierto? Pero aquí necesitaríamos entrar a detallar curvas cada metro, cada 2 metros. Es decir, necesitaríamos un insumo satelital mucho más detallado, ¿cierto? Entonces, por eso se establece esa resolución sobre datos espaciales. Entonces, importante esto, la resolución de los archivos es otra de las cuestiones clave que tenemos que tener en cuenta. Hemos de ser conscientes que a partir de un archivo raster podemos generar otro de menor resolución, pero nunca, 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 jamás de los jamases podremos generar uno de mayor resolución. Un archivo raster cuyos píxeles tengan un tamaño de 1 kilómetro nunca podrá representar elementos territoriales de 200 metros, aunque bajemos su resolución de cuadrícula. ¿Ven? Entonces, por eso es importante tener en cuenta el tipo de insumo satelital para un estudio puntual. Los archivos raster no pueden ser editados como los archivos de tipo checkfile. Requieren que los sistemas, en este caso, requieren de sistemas de edición específicos. Asimismo, sus tablas de atributos están ligeramente limitadas respecto a los tradicionales checkfile, por lo que no es tan fácil la edición de atributos. ¿Ok? Entonces, en este caso, es importante tener en cuenta eso, que los elementos, en este caso, raster, no se van a poder editar de una manera tan fácil como es normalmente si lo hacemos con los archivos de tipo checkfile, ¿cierto? Yo los archivos de tipo checkfile los puedo editar mucho, mucho más fácil. Aquí voy a volver a visualizar estos elementos. Ah, bueno, aquí tengo ya tengo, sí, pues, vale, aquí voy a hacer aquí una visualización de una nueva vista en 3D para que ustedes vean las curvas de nivel. Para acá esto. Bueno, aquí como tengo muchas curvas, pues es normal que se demore, ¿vale? Vamos a esperar un minutico, si no, o bueno. Ya, listo. ¿Vale? Aquí simplemente
Le quería mostrar las curvas de nivel ya en un formato mucho más simple para que ustedes vieran cómo es la representación topográfica del terreno. Es que como siempre son bastantes curvas, pues obviamente por eso se demora un poquito. ¿Ven? Listo. Vale. Listo, chicos. Bueno, nos volvamos a la presentación. Entonces, en este caso, como les digo, los archivos raster no pueden ser editados como los archivos de tipo checkfile. También es importante. Otro tipo de archivos que nosotros normalmente usamos son los elementos de tipo TIM, que es otro tipo de archivo como tal que nosotros podemos utilizar. Básicamente son triángulos irregulares y son capaces de moldear y representar la información cartográfica del terreno de la misma forma que lo hacen los archivos raster basados en datos altitudinales. Su función está, por tanto, destinada a representar modelos de elevación del terreno. En este caso, la estructura de los archivos TIM presenta una malla irregular de triángulos continuos y no superpuestos. La forma en la que se representan los datos cartográficos es el uso de líneas que generan triángulos y puntos que generan vértices entre triángulos. Es decir, es un paso intermedio entre un dato de tipo raster y un dato de tipo vector. Antes de que existieran las imágenes satelitales, pues nosotros usábamos estos archivos, pues de que fueran libres, ¿cierto? Los modelos digitales de elevación. Nosotros usábamos estos elementos, estos archivos, sobre todo para poder hacer la construcción de esos modelos digitales de terreno, ¿vale? Hay otro elemento que es como lo que vamos a usar mm, mayormente, ¿cierto? Que se conocen como las bases de datos geográficas. En términos de bases de datos, nosotros vamos a conocer múltiples tipos de bases de datos, ¿cierto? Dentro de los cuales vamos a tener datos, archivos con extensión .osm, .gdb. La GDB es como lo más eh, comercial dentro del software ArcGIS o Esri. Vamos a tener otras bases de datos y en este caso para software libre tenemos las extensiones con punto .gpkg o GeoPackage. Pero todas las bases de datos, digamos que hacen exactamente tareas similares o parecidas, ¿cierto? Y la primera de ellas es poder ingresar gran cantidad de información. Entonces, podemos describir a una base de datos o a un archivo de GeoPackage, EDB, entre otros, como un archivo que me va a permitir tener compartimientos, donde incluir toda nuestra cartografía agrupada y ordenada de forma coherente bajo un único archivo. Es decir, ya no tenemos esos archivos con extensión PRJ, DBF, SHX, sino solamente tenemos un único archivo con extensión .dbase, con extensión .gdb, con extensión .gpkg, solamente un único archivo, ¿vale? Como puede descubrirse su nombre, son bases de datos capaces de albergar gran información cartográfica que estamos manejando. La información se almacena dentro de una base de datos optimizando nuestro espacio y almacenando toda la información en un único archivo en lugar de tener que movilizar múltiples capas formadas por varios archivos. La especificación de GeoPackage describe un conjunto de conversiones para almacenamiento dentro de una base de datos SQLite de entidades vectoriales, una matriz de teselas de imágenes y mapas de raster a diferentes escalas, atributos alfanuméricos y diferentes extensiones entre sí, ¿cierto? Entonces, en ese caso, vamos a tener nosotros muchas ventajas por encima de datos vectoriales y elementos raster cuando la información espacial se encuentre dentro de una base de datos, ¿vale? En este caso, voy a hablar propiamente del GeoPackage porque es un elemento totalmente libre de código abierto
pero ustedes pueden ver exactamente las mismas funciones con la GDB, ¿cierto? Que es de ArcGIS, porque hay muchos de ustedes que manejan ArcGIS y hay otros que manejan QGIS. Pero en este caso, el GeoPackage es un formato compacto, abierto, basado en estándares de la OGC. En este caso, la OGC es una entidad internacional que revisa la calidad de los elementos cartográficos, de los datos cartográficos, e independiente de plataformas o aplicaciones. Se trata de un único archivo con extensión GPKG, por lo que es ideal para transferir información geoespacial. Podemos almacenar multitud de tipos de geometrías en un mismo archivo. Puntos, líneas, polígonos, multipuntos, multilíneas, multipolígonos, eh, curvas, polígonos curviados, multicurvas, superficies, datos raster, entre otras cosas. Soporta el uso directo, lo que significa que podemos acceder y actualizar sus datos en formato de almacenamiento nativo sin necesidad de conversiones intermedias. El GeoPackage destaca por su flexibilidad y se puede utilizar de muchas maneras, por la que puede reemplazar el formato checkfile sin ningún problema. En este caso, a diferencia de un checkfile, se ha diseñado para almacenar datos complejos y voluminosos. Un checkfile solamente te soporta más o menos como 1 giga de información, ¿sí? Después de ahí empieza a fallar, se demora en cargar, tenemos problemas para escribir la cantidad de caracteres, ¿cierto? Pero un archivo con extensión GPKG o GDB ya te soporta, pues yo lo máximo que le he puesto son 200 gigas de información, pero por bibliografía dicen que hasta 140 terabytes de información. Eso es mucho. Además, los archivos de geometrías pueden contener nombres muy largos, ¿vale? También soporta librerías como GEDAL, ¿sí? Que son librerías enfocadas al tratamiento de datos raster y vector. Básicamente son librerías de código abierto que está escrito en C, que sirve para convertir formatos de datos, entre otras cosas, ¿vale? Casi todos los software GIS de referencia son capaces de leer archivos GeoPackage. Por ejemplo, ArcGIS o QGIS pueden leer y escribir sin ningún problema y se pueden utilizar en ArcGIS Pro. Los GeoPackage son particularmente útiles en dispositivos móviles y en entornos de comunicación en los que hay una conectividad y un ancho de banda limitados, ¿vale? Entonces, en cuanto a la información, en cuanto a los datos, tenemos eso, que son datos vector, que son datos de tipo raster, que son datos de tipo TIN, bases de datos, y que los vectores en este caso pueden ser líneas, polígonos y puntos, que cada tipología me va a entregar información útil, que los datos de tipo raster tienen 4 tipos de resoluciones principales, que me determinan en este caso el tipo de relación entre los objetos y lo que me muestra el píxel. Los datos de tipo TIN son datos híbridos y las bases de datos me albergan gran cantidad de información, ¿vale? Entonces, ¿alguna pregunta en cuanto al tratamiento de datos espaciales? Perdón, a los tipos de datos espaciales, a la conferencia que acabamos de ver. Pregunten, chicos, no se preocupen, todo lo que quieran. ¿Todo está claro o nada está claro? Inge, acerca de la interoperabilidad que existe en tanto en ArcGIS o en QGIS con sus diferentes herramientas, ya sea para la generación de información geoespacial o web también, ¿qué es lo que usted recomienda utilizar más QGIS con sus herramientas que son open source o ArcGIS o ArcGIS Pro? Últimamente, ¿qué es lo que más está trayendo más, bueno, trae más beneficios, mejores herramientas, etcétera? Bueno, depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire todo depende. No, mentiras. Bueno, en mi caso, yo manejo tanto ArcGIS como QGIS, como
Voy a colocar acá los software que manejo, ¿vale? Yo manejo en este caso ArcGIS Pro, manejo QGIS, manejo ArcMap, ¿sí? Manejo R para datos espaciales. Esto es sí. Y pues bueno, esto ya es fotogrametría y esto ya es para información civil, ¿vale? ¿Qué pasa? Este y este es totalmente pago. O sea, en este caso son licencias que uno puede adquirir a través de un año, pero si tú como consultor independiente o como, digamos, si tú trabajas en una empresa grande, yo te recomiendo que manejes ArcGIS o ArcGIS Pro, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, sí podrías tener soporte de la información y son herramientas, en este caso, bastante interesantes de aprender a utilizar, ¿cierto? Pero, bueno, que voy a colocar aquí un map, un proyecto chiquito. Por lo menos, fíjate que aquí voy a hacer un pequeño ejercicio así chiquitico, de manera rápida. Aquí a los Andes bolivianos. Voy a generar aquí una visualización en 3D y voy a atrapar estos dos para acá. Me voy a desplazar en ambos lados. Entonces, digamos, fíjate que me voy a ir para La Paz. Fíjate que en este caso, pues ArcGIS Pro tiene herramientas muy interesantes porque me permite en este caso poder ver el terreno de múltiples maneras, ¿cierto? Bueno, aquí voy a agregar en el mapita un base map diferente. ¿Sí? En este caso, visualizaciones en 3D las tiene totalmente renderizadas. ¿Sí? Si ven, por lo menos en QGIS, nosotros tuvimos que realizar esas renderizaciones y se estaban quedando, ¿vale? Y eso es bastante interesante para ver lo que es fisiografía, geomorfología, geografía, ¿cierto? Y fíjense que acá pues se está viendo de una manera puntual, ¿cierto? Aquí me voy a mover. En este caso, nuevamente para La Paz. ¿Qué queda por aquí, no? Sí. Colombia juega dentro de poquito allá. Chan, 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 chan. Listo. Entonces es importante eso, ¿cierto? Pero, digamos, si tú eres un consultor independiente, si estás en el mundo, en este caso, de manejo de software libre, QGIS no se queda atrás. O sea, QGIS no tiene nada que envidiarle a lo que es ArcGIS y ArcGIS Pro porque QGIS maneja eh, su propio, o sea, el QGIS está muy bien montado. Tiene herramientas para edición, tiene herramientas para tratamiento, inclusive descarga de información, análisis de imágenes, entre otras cosas, ¿cierto? O sea, yo te recomiendo que utilices, o sea, intenta aprender lo primero en un software, ¿vale? Te recomiendo que empieces con QGIS o con ArcGIS, ¿vale? Que digamos, o ArcGIS Pro, mentiras, puede ser ArcGIS Pro y QGIS. Y ya pues, si hay elementos en ArcMap, pues trabájalo en ArcMap también sin problema. Pero casi que todo se hace de la misma manera. Por eso nosotros, la conferencia de hoy era sobre tipo de datos, porque a nosotros realmente no nos interesa tanto el software, sino aprender es a manipular la información vectorial, aprender a manejar la información raster, aprender a ver cómo se visualiza en Windows, cómo se visualiza directamente en el software, entre otras cosas. Entonces, por eso es importante, ¿cierto? Entonces, es como complementarlos. O sea, yo no te voy a decir, no, encárguese de estudiar ArcGIS. No, complementalo
con otro software. Por lo menos Global Mapper es muy bueno para el tema de conversión de información, de datos, ¿cierto? Eh, si quieres servicios web, si quieres crear servicios web, ArcGIS, la infraestructura de ArcGIS es la más fácil de trabajar, pero te toca pagar. Pero en este caso hay librerías libres como GeoServer, Leaflet, bueno, Apache Tomcat que trabaja directamente con el GeoServer, que te permite mostrar mapas web o algunas librerías dentro de R y dentro de Python para poder visualizar información también espacial dentro de la web, o sea, obtener servicios WMS o sí, WMS y WPS, creo que es FS o PS, no estoy seguro. Cuéntame, Gabriel, tienes una pregunta. Aló, buenas noches, ¿me escuchan? Aló, Aló, aló. ¿me escuchan? WFS, gracias, Omar. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, te oímos. Sí, buenas noches, ingeniero. Mi consulta es, de acuerdo a la bibliografía que indicó usted, dice que los rasters no se pueden modificar, ¿no? No te escucho, ¿qué? ¿Qué? Que le digo que la bibliografía que usted indicó, o que dice la bibliografía, que los rasters no se pueden modificar, ¿no? No, no es que no se pueda modificar, sino que no vas a tener la versatilidad que tienen los datos de tipo check file. Sí, no es que no se pueda, Sí, mi digamos, pregunta entonces es la esta. manipulación es diferente. Dime. Sí, mi pregunta es esta. En el Energy, donde usted le puede poner en las propiedades de una imagen satelital, en donde dice Layer Property o propiedades del layer. En Display hay una que dice Resampling During Display Using. Ahí dice, hay un, dos, tres, cuatro menús donde yo puedo especificar cualquiera de esos menús y la imagen se aclara o más, digamos, la imagen se pone más distinguible, digamos, ¿no? No sé si lo tiene ese menú. Ya. Un segundo por acá. Bueno, te voy a mostrar un código. Si me estás diciendo de Google Earth Engine, ¿cierto? Sobre información satelital, ¿cierto? Mm, ¿Correcto o no? sí, sí, en la base, digamos, cuando uno realiza cualquier Es que no, no imagen te escucho satelital, casi, ¿sabes? Ah, aló, 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 te oigo, listo. Vamos a ver. Bueno, por acá. aló, aló. Si me ponen la imagen de mi computadora, yo lo puedo mostrar directamente para que usted ya lo vea y más fácil sería su Ah, respuesta. bueno, entonces comparte pantalla, comparte pantalla. Yo aquí estaba preparando un codiguito para ver aquí la información de Bolivia. Pero si quieres, dejo de compartir pantalla. Dale, por lo menos, mira, esto es información raster del modelo digital de elevación con su leyenda en Google Earth Engine, ¿vale? Y yo la puedo manipular y la puedo modificar, ¿cierto? Pero bueno, Sí, comparte pantalla, intenta, eh, ya ahí te di permiso, intenta, no sé, pegarte más al micrófono que se me dificulta escuchar. ya no sé si me ve mi pantalla. Mm, me voy a apagar la cámara. No, no la estamos viendo. Ya, ahora sí se va a empezar. Exacto. Listo. Ya, mi pregunta es esta. Por ejemplo, yo tengo una imagen satelital, ¿ya? Una Sí. imagen satelital. Y si usted se da cuenta, digamos, aquí en el menú, la imagen, aquí en el menú, donde dice display, acá hay cubic, hay Ujú. 1, 2, 3, 4. Y estas cuatro o menú me deja
distinguir mejor la imagen satelital. Entonces debe haber un programa, Ya te entendí. algo por el estilo, ¿no? Esa era mi pregunta. No, pues bueno, eso que tú ves ahí, si quieres volver a colocar, son algoritmos de visualización de píxeles, ¿sí? Sí, Digamos, son esa. archivos en este caso donde toma el contorno del píxel y como que intenta darle un elemento de visualización mucho más certero. Pero eso que tú ves ahí es simplemente algoritmos de visualización. Está, digamos, el vecino más cercano, que son valores discretos. El bilinear es información continua donde toma cada centroide del píxel con el valor y simplemente lo que hace es como definir mejor los contornos, ¿sí? Convolución, ¿cierto? Cubic convolution, lo que hace en este caso es toma los valores de los píxeles del mismo objeto, o sea, que tienen valores similares, porque eso que tú ves ahí, cada píxel tiene un valor numérico en RGB, y lo que hace es poder definir mejor en este caso, pero los elementos más diferenciables, ¿sí? Y en este caso, el otro, el último mayor, lo vuelve totalmente discreta la información, pero son elementos de visualización de datos, ¿cierto? ArcGIS no es un software para manejar imágenes satelitales. Por ejemplo, Envy y ERDAS Imagine sí están creados para el tema de manipulación de información. Entonces tú con esos algoritmos no puedes más que simplemente volver la información un poco más bonito, Ok, ok, entendido. ¿vale? Pero igualmente está bien, o sea, está bien lo que estoy viendo, lo que estás haciendo, que es esa información cartográfica que estás tratando ahí. ¿Listo? ¿Bien? ¿Tienes alguna otra pregunta? No, esa era mi pregunta. Gracias, ingeniero. Listo. Bueno, chicos, entonces para no adelantarnos al siguiente tema, el siguiente tema va a ser en relación a las tablas de atributos, los SQL, las simbologías, todo lo que vamos a aprender ya, obviamente, dentro de los datos. La clase de hoy fue importante porque vimos los diferentes tipos de datos, pero ya las próximas clases ya van a ser con tablas de atributos, llamémoslo así, con sentencias de tipo SQL, entre otras cosas, ¿ok? Entonces vamos a dejar hasta acá. Si alguien tiene alguna otra pregunta, lo resolvemos. Ya por tiempo, pues no nos da para empezar otro tema. ¿Está todo bien? Entonces, listo. Bueno, chicos, entonces no siendo más, me despido. Muchas gracias a todos por participar en la clase de hoy, en la sesión de hoy. Gracias a todos, nos vemos en la próxima sesión para que continuemos y sigamos explorando este mundo de los sistemas de información geográfica que hoy en día tiene un auge bastante grande y tiene mucho potencial, ¿ok? Entonces, que tengan una excelente noche, una muy buena semana. Nos vemos en la próxima sesión para seguir trabajando este módulo número 2, ¿vale? Entonces, me despido y hasta luego. Chao, chao. Buenas noches, chao, chao, buenas noches. Gracias, Bueno, Inge. Buenas descanso, noches. que les vaya bien. Buenísimo. Hasta luego.